Las voces de los expertos ya se encuentran con nosotros. Estamos listos para platicar aquí en confianza. Iniciamos. Alicia Vega, sexóloga, ya está aquí con nosotros. Mi querida Alice, bienvenida. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Gracias, muy bien, gracias. Anorgasmia, cuéntanos, ¿qué es eso? Se oye bien feo, oye. Pues es un mal que aqueja a muchísimos hombres y mujeres desafortunadamente. Es una alteración en la plataforma del placer sexual. Okay. Y no importa qué edad tenga tanto el hombre como la mujer, ¿eh? Yo siempre les digo y luego me dicen, ay, qué exagerada. Les digo, bueno, desde un recién nacido hasta un moribundo, pero no es cierto. Para que veamos todo el rango que abarca. Todo el rango que abarca, eso es muy amplio. O sea, puede presentarse desde las primeras experiencias sexuales, tanto de un hombre como de una mujer, como en edad madura y como al final de la vida. O sea, no discrimina ni sexo, ni edad, ni estatus socioeconómico, nada. A cualquiera nos podría llegar a pasar. A cualquiera nos puede pasar en cualquier momento de nuestra vida. ¿Y en sí es el no tener orgasmos o el no sentir placer? Es, ¿cómo te diría? Tiene sus matices. Okay. En sí la palabra anorgasmia es cero orgasmo. Está considerado que el orgasmo es la cúspide del placer. Correcto. Es la cereza del placer. Es la cereza de ese pastel que estuviste degustando y al final llegas a ese éxtasis de degustar ese delicioso placer. Eso es lo que quiere decir orgasmo. Y la palabra anorgasmia nos indica la ausencia total y absoluta de esta cereza del pastel. Pero también tiene sus matices. Claro. También puede ser que hay personas que se les dificulta llegar a este punto de placer. O sea, sí lo logran, pero es complicado. Les cuesta trabajo. Ahora, y bueno, yo siempre digo, pues qué experiencia tan terrible, porque algo que es gozoso. Yo diría, es por default. Imagínate estar ahí padeciendo para lograrlo, o sea, y estar sufriendo para llegar a ese momento extremadamente placentero, pues. ¿Y por qué pudiera llegar a suceder esto? Pues son varias causas. Mira, muchas veces el hombre llega a presentar alguna disfunción sexual y no lo atiende. Entonces la mujer en la intimidad no logra llegar a ese punto porque se interrumpe. Por ejemplo, hay pacientes que me dicen, es que estoy a punto de llegar y como no quiero embarazarla, pues me retiro y eyaculo afuera. Entonces ya estamos hablando ahí de una actitud negativa en cuanto a esa búsqueda del placer sexual, porque hay una interrupción abrupta, definitivamente. Tanto para él como para ella. Claro, entonces se corta. Exactamente. Así como que estás viendo una película bien padre, bien emocionante. ¿Y se te fue la luz? Ya, imagínate, sí, claro. cómo nos ponemos, ¡ay, qué barbaridad! Y eso y aquello, ¿no? Pero imagínate, en ese momento ya se acabó, así como machetazo, ¿no? Exacto, ya. Se acabó y ¿ahora qué sigue? ¿Sí? Entonces todo esto obviamente va inhibiendo ese orgasmo femenino. Y de alguna manera el hombre se las ingenia para lograr su orgasmo, de alguna forma. Algunos y otros dicen, bueno, pues ya me quedo así. ¿Sí? Y todo esto se va generando ese archivo aquí en el aparato mental de no llegar a esa culminación. ¿Y es más común en mujeres, por lo que mencionas? Es más común en mujeres. Yo siempre he dicho que no hay mujeres frígidas. Lo que hace falta son extraordinarios amantes que lleven a esta mujer a tocar los dinteles de la gloria. Por supuesto. Pero desafortunadamente. Pero también creo que la responsabilidad también cae en nosotras. Habemos muchas que fuimos educadas de cierta manera en la que pues de repente está mal visto el que tú te puedas conocer y saber qué es lo que sí te gusta y lo que no. Claro, la educación es definitiva en todos los campos, pero sobre todo en este campo sexual así es. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, desde que son niñas o niños que descubren su aparato genital y lo andan tocando? Obviamente de inmediato viene una actitud represiva. Exacto. No es una actitud educativa, sino represiva, de que déjate ahí, se te va a caer. Te van a salir pelos en la lengua. Y en la lengua, sí, claro. Sí, hay muchos tabús alrededor de este tema. Entonces, obviamente, se va creciendo con ese tipo de situaciones. Ahora también, obviamente, hay casos extremos, donde volvemos a lo mismo. No hay una actitud educativa, sino muchas veces los adultos se van a ese extremo de ser así literal,
muy condescendientes con ese tipo de actitudes del infante. Y entonces nos vamos a otras situaciones que ya veremos en otro momento, donde ya se vuelve una obsesión el estar estimulando el área de los genitales. Ok. Pero si estamos en este extremo donde se lo prohíben, donde hay maltrato, donde claro. hay y palabras. Que también lo emocional puede influir, ¿no? Definitivamente. Por ejemplo, si tenemos casos de mujeres que fueron víctimas de violencia sexual, ¿sí? Y dentro de la violencia sexual, bueno, pues están todos los delitos sexuales, desde una violación, un estupro, un incesto, o incluso el maltrato en la familia, que por ser niña le cargan la mano en cuanto a los deberes y obligaciones de la casa, del cuidado, de incluso hasta de otros hermanitos, etcétera, etcétera. Entonces son niñas que van creciendo marginadas, pero también con mucho resentimiento hacia las figuras de autoridad. Claro. Entonces, bueno, si para ellas tener una vida íntima, una vida sexual, también implica un sometimiento, pues obviamente no se van a entregar a ese momento. Entonces muchas veces decimos, el cuerpo está aquí, pero tu alma, tu espíritu anda divagando en el éter. Tere Muñoz nos dice, tenemos 10 años de casados, mi esposo y yo, no hemos logrado tener un orgasmo durante el coito, lo tenemos cada uno por separado. ¿Será posible lograrlo juntos? Pregunta Annalise. Sí es posible. Yo siempre digo que en esta vida todo tiene solución. Ok. Pero aquí habría que analizar, así yo te diría, bueno, hay que analizar a profundidad cómo es la intimidad en ellos, cómo es el desempeño sexual en ellos como pareja. Porque si dice que cada quien tiene su orgasmo por separado, o sea, sí saben lo que es un orgasmo. Sí, pero sugiere que ellos tienen actividad coital y que llega un momento en que interrumpen el coito, o sea, la pareja se separa y cada quien se estimula para lograr su orgasmo. O sea, literal, ellos aplican esa frase célebre, que el orgasmo es de quien lo trabaja. Pero aquí, fíjate, ellos dicen que quisieran lograrlo juntos, ¿sí? Pues ¿No será algo de costumbre también? Porque son 10 años, menciona, ya tenemos 10 años de casados. Claro, no olvidemos que las costumbres se vuelven leyes incluso en la intimidad. Ok. Sí, aquí habría que ver, si están haciendo esta práctica que estoy comentando, sí tienen que dejar de hacerlo así, porque aquí ya está el archivo de cómo deben de hacerlo. En la mente ya se quedó guardado. Así es, y si continúan haciéndolo, eso va a continuar así, y no van a lograr lo que ellos quieren, si es que realmente quieren tener un orgasmo en la actividad coital y juntos. Ok, entonces sí se puede, pero habría que practicarlo. Así ¿no? es, y habría que desaprender esa forma como ellos llevan a cabo su intimidad, que no es fácil, definitivamente. Sí, sin duda. Okay. Seguimos recibiendo llamadas. Por acá Lucy nos comparte, he tenido varias parejas, con algunas he tenido orgasmo y con otras no. ¿Eso es normal? Vamos a decir que sucede. O sea, porque dentro de la cuestión sexual, sobre todo en el desempeño sexual, no existe la normalidad, ni lo normal ni lo anormal, a menos de que sea bajo un sometimiento y por medio de violencia. Pero aquí estamos hablando de una relación de pareja. Sí. Y ella nos dice que ha tenido varias parejas y con algunas sí, ha tenido un orgasmo y con algunas otras no. Correcto. Sí, aquí estamos hablando de una circunstancia. Es probable que con las parejas que sí, ella se sienta poderosamente atraída por ellos. Y también es probable que ellos pues sí sepan estimular sus zonas erógenas. Claro. Y esto sí la lleve a presentar sus orgasmos. Con quienes no, probablemente ella igual no se sienta poderosamente atractiva por ellos, atraída por ellos, y que tal vez ellos no sean lo suficientemente hábiles en el desempeño o en esa forma de estimular sus zonas erógenas. Ok. ¿Sí? Pero bueno, por lo menos sí sabe lo que es, a qué sabe. Exactamente, que ahí a lo mejor el que siga ella sabiendo y explorando cuáles serían esos movimientos, esas zonas para poder tener comunicación con las parejas que tenga. Que ella tenga, nada más yo sí le sugeriría que si tiene diferentes parejas, pues que se cuide. Claro. Porque pues es un factor de alto riesgo en el sentido de la salud sexual. Ok, perfecto. Por acá otra pregunta más, aquí bueno, más bien es un comentario, nos hace María, dice, a mis casi 40 años no sé qué es un orgasmo, lo comparte así abiertamente, agradeciendo obviamente el que nos lo haga saber, porque no creo que sea la única. No, desafortunadamente no, y sí,
la estadística se inclina más hacia la falta de orgasmo en el género femenino que en el masculino. Okay. Y pues ahora sí que yo le diría mis condolencias. Se logra, si nunca en la vida has tenido un orgasmo, no importa la edad, ¿lo podrías llegar a tener? Claro, pues hasta el último día de nuestra existencia lo podemos lograr. Yo sí les sugiero, si tiene 40 y si tiene pareja o si no tiene pareja, que ella se atreva a autoexplorarse y que empiece desde el cuero cabelludo y termine en la punta de los pies, en la punta de los dedos de los pies. Porque si ella no lo hace, pues ¿quién lo podrá hacer por ella? Porque si ella no descubre todas esas zonas erógenas que están en el cuerpo humano, desde el cuero cabelludo, vuelvo a repetir, hasta la punta de los dedos de los pies, pues va a continuar en lo mismo Claro. y en lo mismo. Pero la edad en algún punto sí influye, ¿no? No, pues la edad influye en todos los puntos, pero aquí sobre todo es que debemos tener un aparato genital en forma. Ok. Sin, pues todo lo que no esté en forma se colapsa. Imagínate, una mujer que no tiene un aparato genital en forma, pues literal sus genitales están así. O sea, ¿qué es eso? Pero si es una mujer activa, dinámica, que hace ejercicio, pues todos sus focos de placer están en su lugar como deben de ser. Hay que activarnos no nada más físicamente y externamente, sino también esas zonas, Claro. tanto para hombres como para mujeres. Claro, debemos estar saludables igual de la cabeza a los pies, definitivamente. Porque si no, pues todo se echa a perder, todo se colapsa, todo se vuelve flácido. ¿Cómo saber que estamos en buena salud sexual? Pues nada más mírate en el espejo. ¿Y cómo puedes estar con la pareja, no? De alguna manera tener esa comunicación con él o con ella. Claro, porque fíjate qué curioso es esto. Por ejemplo, cuando los genitales están en forma y sucede una penetración, el hombre siente como un anillo circunda el cuerpo de su pene. Eso Ok. está hablando que está en forma. Cuando no es así, pues obviamente no siente ese anillo que está circundando el cuerpo de su pene. Por supuesto. Entonces, pero fíjate, cuando ese aparato genital está en forma, esos focos de placer están extremadamente sensibles a la estimulación. Cuando no está en forma, pues todos esos focos de placer están colgados y ahora sí que ni cómo ayudarles. Exactamente, Sí, ¿no? entonces- Pues a poner atención y a saber que sí hay solución. Como Todo tiene mencionas. solución, todo Si tiene alguien quiere tener una consulta contigo, mi querida Alice, ¿dónde te encuentras? 442-544-1370. Perfecto, muchísimas gracias, sexóloga. Mi querida Alicia Vega estuvo aquí con nosotros para tocar este tema tan importante que es la anorgasmia. Y ahora es momento de ir del otro lado del estudio porque tenemos recomendación literaria. ¿Qué onda con esos 3 mosqueteros? ¿Ya lo leyó? Vamos para allá. Ricardo Rabel ya está con nosotros y sí, vamos a hablar acerca de los 3 mosqueteros. Seguramente a muchos de nosotros en la escuela nos lo hayan dejado leer y aquí lo tenemos en mano, que nos hizo favor de traerlo. Mi querido Ricardo, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, Sara, buenos días a todo el público. Muy bien, muchas gracias. Con mucho gusto de traer este libro. Exactamente. No sé si te acuerdas que hace 15 días nos llamaron antes de la sección y nos pidieron que hiciéramos la recomendación de este y aquí está. Aquí Cumplimos lo que está. nos solicitan. Efectivamente. Oye, yo ya ni me acordaba, estuve haciendo un poquito de recuento de este libro y claro que a muchos nos los dejaron de tarea en algún punto de nuestra vida. Y habla no nada más de esta historia, que realmente a lo largo de la vida en la historia como tal sucedió y sucedía, pero también de una gran novela de aventura y que para los jóvenes también puede ser una gran lectura. Fíjate que algo bien importante es, casi a todos nos han dejado en alguna parte de nuestra juventud leer este libro, pero realmente creo que se aprecia poco o lo puedes apreciar diferente. Sí. Y por eso, qué bueno que nos lo pidieron y quiero comentarlo. Vamos a hablar un poco primero de Alejandro Dumas. ¿Quién fue y qué hacía? Él tiene una historia un poco controversial porque su abuelo, francés, ellos son franceses, pero él se fue a vivir a Haití cuando vivía, quiso hacer fortuna allá, pero le fue muy mal, conoció a una indígena en Haití y con ella tuvo un hijo.
Y después se enteró que en Francia pues ya lo daban por desaparecido e iba a perder toda su herencia. Ok. Entonces, pues está muy amolado y no tiene manera de cómo regresar a Francia, y lo único que se le ocurre es vender a su hijo como esclavo. Lo vende como esclavo, regresa a Francia, recupera su herencia y luego lo vuelve a comprar para liberarlo. Esa es la vida real del autor. Del abuelo del autor. Del abuelo del autor. Ajá. Ok. Estamos hablando, el vendido era el padre del autor. Ok, ok. Y ya cuando el padre llega, él se hace mosquetero en ese tiempo y empiezan sus aventuras. Llega a ser un gran noble francés, después de haber sido vendido como esclavo. Y entonces ya él tiene a su hijo, son mulatos porque pues la mamá era indígena de Haití. Ajá. No son muy bien recibidos en Francia. Sin embargo, pues es un gran espadachín. Y tenían la otra parte de sangre, y se le llegó a nombrar como el Conde Negro. Ok. Muere muy pronto y deja a Alejandro Dumas y su mamá pues con una herencia muy poco, de muy poco dinero. Sin embargo, Alejandro se traslada a París y ahí empieza a escribir, le gusta mucho y tiene un gran éxito. Fue un autor muy prolífico, escribió muchas cosas. De las más reconocidas, a pesar de que tiene una gran cantidad, son Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo. Exacto. Cosa muy importante, las escribió casi al mismo tiempo. Pero hay algo ahí que algunos le achacan y que dicen que realmente no era Alejandro Dumas el que los escribía. Él tenía un ejército que le ayudaba por algo muy peculiar que era en ese tiempo. Eran las entregas, los libros los hacían por entregas. Cada semana iban entregando. ¿Se les pedía tener este tipo de entregas? Sí, porque era a un periódico. Ok. Entonces tenían cada semana un fragmento, y en un periódico metía Los Tres Mosqueteros y en otro periódico distinto El Conde de Montecristo, al mismo tiempo. Ya. Es algo bastante complicado. Claro. Y algo muy peculiar de estas dos obras es que conforme iba avanzando y iban viendo cómo el público las aceptaba, entonces le iban cambiando a la historia, le iban adaptando, le iban haciendo, y al final de todas estas entregas ya hacían la compilación del libro y entonces ya lo publicaban como un libro, pero primero eran unos pasquines como que se iban fragmentos, publicando en el periódico. Eso es algo bien importante. Entonces, pues era imposible que él solo. Dicen por ahí algunos que lo que él hacía, él daba las ideas y luego los que le ayudaban. Tenía el equipo de trabajo que él realizaba ya lo demás. Exacto. Okay. Y además tenía una persona muy importante que le daba todos los datos históricos, porque Los Tres Mosqueteros es una novela histórica. Está basado en hechos reales que sucedieron en Francia en 1740 y tantos. Ellos lo escribieron en 1844. Y bueno, son datos históricos y luego tiene los personajes novelescos. Exactamente. Que es ahí. Vamos a ver de qué trata Los Tres Mosqueteros. Muchos lo hemos visto. Son tres mosqueteros, Athos, Porthos y Aramis, y D'Artagnan, que es prácticamente la historia de D'Artagnan. Exacto. Empieza exactamente así. Tenía ganas de ser. Exacto. La novela empieza cuando el papá de D'Artagnan le dice que no tiene mucho que dejarle. Sin embargo, él fue amigo del señor de Treville, que era el jefe de mosqueteros del rey, y entonces le da una carta para que se presente con él y busque incorporarse a las fuerzas del rey. En el camino tiene una confrontación con dos personajes que pues le quitan la carta, y sin embargo D'Artagnan pues llega, se presenta con el señor de Treville, le dice: "Oye, soy hijo de tal persona, del señor D'Artagnan, que fue su compañero, me dio una carta, pero pues la perdí en el camino, me la quitaron, y sin embargo pues me pongo a sus órdenes". Pues al no traer la carta, el señor de Treville le dice: "Bueno, pues te tienes que incorporar para que empieces a entrenarte". Exacto. Y no puedes ser un mosquetero de inmediato. Y en eso está ahí cuando el señor de Treville llama a los tres mosqueteros, a Athos, Porthos y Aramis, les pone una reprimenda, y por circunstancias del momento pues tiene una confrontación D'Artagnan con ellos tres en etapas diferentes. Se van a batir en duelo
ese mismo día en horarios diferentes, primero con uno, luego con el otro y luego con el otro. Y bueno, dice, bueno, pues voy a morir con alguno de ellos. Pues son 3 de los grandes mosqueteros, pues ni modo. Pero él se presenta a la cita y en ese momento, pues llegan los contrincantes, que son los del cardenal Richelieu, que están peleando siempre entre los mosqueteros del rey y los mosqueteros de Richelieu, y los van a detener porque está prohibido hacer en la calle los combates. Entonces eran 5 de Richelieu contra 3 mosqueteros, y dice, sin embargo, pues nosotros no nos hacemos para atrás, no nos van a detener. Y D'Artagnan, que estaba peleando con uno de ellos, dice, bueno, pues somos 4. Y ya empiezan a hacer una amistad ahí. No les quiero contar más porque pues es parte de la historia. Pero que de alguna manera también, independientemente de la aventura que se vive y que se transmite en las letras, también habla de muchos valores, ¿no? De la lealtad, valores de la amistad. Y antivalores. Sí, porque supuesto. También habla mucho de eso. Los valores, como tú dices, de amistad, de lealtad y todo eso, al rey, entre ellos mismos. Siempre la frase que dice, todos para uno y uno para todos, es muy importante. Pero nos habla también de cosas que sucedían realmente en ese tiempo en Francia. Pues esos antivalores que dice que todo mundo andaba con todo mundo, y las intrigas en la corte. Si tú lo lees este libro como adolescente, vas a encontrar una serie de aventuras muy buenas, muy interesantes. Vas a ver cómo las narra Dumas. Es un genio para hacer eso. Te metes en la novela y ya. Si lo analizas más como un adulto, puedes encontrar todas las intrigas que había en la corte, cómo se metía uno con otro y cómo se gestaban guerras. Conocer un poco de la historia a través de esta novela. Totalmente, ¿sí? Totalmente, porque es novela histórica, realmente sucedieron esas cosas, existieron esos personajes, no todos, pero sí. Y es lo interesante de Dumas. Y pensar un poco lo que mencionabas como el contexto que nos decías justo de en qué momento era que se estaba escribiendo esta historia, esta novela, qué impacto estaba teniendo ante la sociedad de ese momento al empezar a escuchar y a recibir, pues para aquel entonces, las críticas políticas. Exacto, y hacia dónde se estaba dirigiendo todo lo que estaba pasando o que acababa de pasar hace algunos años y cómo iba impactando para hacer estas modificaciones. Me hiciste recordar un poco, digo, evidentemente aquí en un tema lírico, pero el que haya en las telenovelas, igualmente las personas que se dedican a hacer los guiones, que van viendo cómo va la audiencia, cómo va resolviendo, y si les gusta tal personaje se escribe más de ellos, en fin, y esto verlo plasmado como tal en este libro o en este tipo de libros, pues vale la pena también entrar en este análisis de cómo se vivía, no nada más la novela o la historia de la novela, sino la historia del contexto donde se fue escrito. Sí, y algo bien importante es que si tú lo analizas ya bien, vas a encontrar muchas contradicciones, porque pues como dices, o sea, esto nos gustó, pues le seguimos por ahí, esto no gustó, entonces lo cambiamos y así lo iban modificando. Pero si tú la lees sin ese análisis, no te das cuenta de todas esas contradicciones. No coinciden a veces los tiempos. Es algo bien interesante. Y sin embargo, pues estamos hablando que se escribió en 1844. A la fecha han pasado muchos años y es un clásico que leemos todos. En todos los idiomas del mundo se ha traducido y en todos es un gran clásico. Es algo bien importante lo que se escribió ahí y cómo ha logrado, pues por esto mismo, perseverar hasta nuestra época. Exactamente. Bueno, y como esta novela, hay muchísimas más en las que podemos nosotros adentrarnos y conocer un poco de la historia, pero también de aventuras y también de conocimientos diversos, que eso lo tienen ustedes en la librería Sancho Panza. Así es. ¿Dónde los encontramos, mi querido Ricardo? Estamos en Venustiano Carranza, número 39, Interior 2, dentro del Corral de Comedias, con esta y otras recomendaciones. Perfecto. 442-2281-41. Y recuerde, si no tenemos
el libro que busca, No se lo conseguimos. consiguen. Y ahorita que ya viene el regreso a clases, bueno, por favor, es momento de que acudan a la librería Sancho Panza, por favor. Mil gracias, mi querido Ricardo. Hago entrega del libro. Qué maravilla haber recordado esta lectura de hace tantos años y que seguro, dependiendo la época en la que lo leamos, en nuestra edad diversa, tendremos otras enseñanzas. Y bueno, vámonos del otro lado del estudio porque vamos a platicar ahora acerca de esta atención plena y de la respiración. Y sí, vamos a hablar del famoso mindfulness. ¿Qué es eso? Bueno, pues atención plena y cómo lo logramos a través de la respiración. Pero ¿quién mejor que mi querido Rafa López, que ya está aquí con nosotros para poder hablar de este tema y sobre todo darnos esos tips para empezar a hacerlo nosotros en casa y en nuestro día a día? Bienvenido, Rafa, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, Ara. Qué gusto tenerte listo aquí. Para platicar con la audiencia. Me fascina porque sí que hemos escuchado mucho de mindfulness y de esta terminología, pero a veces no entendemos del todo de qué se trata esto de atención plena. Pues mira, es un estilo de vida, Ara, es un estilo de vida en donde intentas vivir en calma, en donde ves la vida en el presente. John Kabat-Zinn, que fue la persona que trae atención plena a Occidente, lo trae quitándole toda la cosa religiosa del budismo y entonces lo convierte en una técnica, primero que nada, para combatir el estrés. Okay. Y después ya se desarrolló para muchas cosas y se dice que la atención plena es vivir el presente sin emitir juicios, aceptando lo que venga momento a momento. Hay muchas definiciones, pero lo importante es que tú tengas tu propio concepto para poder transmitirlo y que la gente lo entienda, porque es vivir como se presentan las cosas, sin juzgar, Sí. aceptando siempre lo que se presenta y pensando que vamos a salir adelante a cada paso. Eso se practica, se Se tiene que practica, estar por supuesto, ensayando. mira. ¿Cómo se Sí, hace, claro, Rafa? mira, Porque lo la que mente pasa- luego nos viene, pero con Mira, todo. lo que pasa es que vivimos en un mundo muy agitado, distractores todo el tiempo, el celular, el reloj, eso nos tiene. ¿Sabes qué nos une a todos los seres humanos? El estrés. Sí. Todos vivimos estresados. Y eso es terrible porque son cosas que nos pasan día a día. A todos nos pasa, todos vivimos en estrés. Yo para llegar aquí me estresé. Claro, Tengo no que llegar a sabemos si va a tiempo. estar o no. Exacto, Así es. estacionamiento, qué tiempo nos va a tomar. Así es, tengo que salir a tiempo. Entonces, todo el tiempo es estresarse, Y lo que tenemos que hacer es buscar la calma. Y para la calma está la respiración. Ok. Son dos, tanto atención plena como respiración van juntas. Si, por ejemplo, en este momento yo me sentía muy estresado, que venía para acá, pues aquí en Bernardo Quintana, parándome, inhalaba y exhalaba y me calmaba. Y seguía avanzando y seguía avanzando. Se puede hacer. Ok. Claro que se puede hacer. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que tener la paciencia de hacerlo y el tino de hacerlo. Y depende solamente de nosotros, porque la atención plena es algo que nosotros solos nos administramos. Y la respiración, lo mismo. Es lo único que podemos controlar de los sistemas. Solamente la respiración la controlamos, los demás no. No podemos ver a colores, no podemos digerir más rápido, no podemos cambiar nada. Aquí tenemos el control remoto de la respiración y el control del estrés, fíjate. Si queremos bajar el estrés, aquí. Con la Inhala y exhala, respiración. lento, muy lento. ¿Tiene que ver el mindfulness, la atención plena como tal, con la meditación? Por supuesto. Ok. La meditación es el eje. El eje de la atención plena es la meditación de atención plena. Y sobre todo hay una cosa fundamental. Se dice, vamos a meditar para relajarnos. La relajación es una parte. Es una parte. Sí, claro que te relajas. Lo importante es control de pensamientos, sensaciones y emociones. En cuanto tú tienes el control de tus pensamientos, tu mente se convierte en un cuchillo. Ok. Porque empiezas a observar perfectamente tus pensamientos, echas fuera lo que no necesitas y aceptas lo que te hace productivo. Y así tu mente actúa con toda claridad.
Pero entonces no es el que tenga la mente en blanco, porque Por eso no supuesto se va a que- poder en la vida. No, solamente que Claro. trascendamos. Yo creo que ahí parte mucho el que la gran mayoría llegue a confundirse y llegue a desesperarse de no poder meditar o no poder estar con esa atención plena porque lo tienen Claro. un poquito confundido, ¿no Mira, crees? hay dos mitos de los que queríamos, ya que me dijiste esto, poner la mente en blanco. Sí. Por supuesto, jamás la ponemos, ¿eh? Jamás. Van a Solamente que llegar. también ya hayamos trascendido, la mente se pone en blanco. Y otra, se dice, no usamos más que el 10% del cerebro. No, es cierto. usamos el 100% completito. Y para eso nos vamos a dormir, para que todo lo que metimos durante el día, el cerebro baja. Algunas y lo cosas echa muy fuera. conscientes y otras más inconscientes, pero Y- se usa. Claro, y por eso tenemos que dormir bien y descansar. Claro. Porque cuando dormimos mal y dormimos con la boca abierta, roncamos, empezamos a sentirnos muy mal y no descansamos. Claro. Por eso nos levantamos, híjole, qué cansado estoy. Pues dormiste mal, estuviste respirando por la boca y roncaste, ¿verdad? Sí. ¿Tienes la boca seca? Sí. Claro. ¿Tienes mal olor de boca? Sí. Eso es respirar por la boca durante la noche. Atención plena y respiración es el tema que estamos tocando con mi querido Rafa López. Rafael López ya está aquí para ahora sí darnos estos tips. Ya hablábamos de cómo es, de qué se trata esto de la atención plena, pero tú decías algo súper importante, Rafa, el tener la mente como un cuchillo, y creo que estaría padrísimo que nos explicaras cómo utilizar ese cuchillo. Bueno, mira, lo que pasa es que hay que practicar meditación para ejercitar la mente, Ok. para que nuestra mente esté bien fuerte. ¿Y qué es lo que hacemos cuando meditamos? Nos concentramos en la respiración, hacemos todo un proceso de reconocimiento del cuerpo muchas veces, depende del tipo de meditación que hagas, pero todo lo llevamos a dejar pasar pensamientos, sensaciones y emociones, pero fundamentalmente pensamientos. Y cuando nos distraemos, la clave estás meditando Sí. y de repente tu mente te lleva al supermercado, te lleva a una compra, pendientes te lleva que a un traemos, pendiente, te ajá. lleva a un plan, con toda amabilidad, así con claridad, con toda amabilidad, vuelves tu atención a la respiración o al foco de atención que tengas, inhalas y exhalas. Si te distraes 100 veces o 1000 veces que regresas. Y eso es lo que hace que la mente... Debemos de se ser muy desarrolla. pacientes entonces. Absolutamente. Sí, claro. Hay una cosa bien importante. Jamás hay meditación mala ni buena. La Ok. meditación se da y la haces como tú puedes, con la mejor voluntad y con mucha paciencia. Pero esa es la clave, no relajarte. Para relajarte hay muchas otras cosas. Y hay meditaciones enfocadas a eso, nada relajación, más. sí. Sí, claro. Pero es maravilloso tener la capacidad de discernir. Este pensamiento me ayuda, es productivo, puedes hacer planes productivos, puedes hacer recuerdos del pasado, pero no en soñar, no empezar a pensar. Y fíjate una cosa, todos los pensamientos que tenemos cuando estamos soñando son mentira. Nunca se hacen, nunca se... Y nos creamos unas historias fabulosas y luego tenemos hasta problemas porque decimos, va a pasar esto y pues no, fue nada más un pensamiento loco que tuviste en un momento. Y así pasa y es muy común, muy Ok. común. Otra de las preguntas que luego he llegado a escuchar, para meditar, para tener esta atención plena, ¿es necesario tener los ojos cerrados? Sí, claro. Mira, depende de la técnica. En el budismo se acostumbra también tener los ojos un poco La mirada hacia abajo. hacia abajo. Ok. Pero en atención plena regularmente es con los ojos cerrados, Ok. porque las ondas del cerebro bajan. Ah, Y sí entonces tiene tienes un que entrar porqué. en calma. Sí, Sí, claro. Y por eso cuando terminas la meditación, tienes que pasar un momento en que regreses a las ondas que tu Ya. cerebro trabaja regularmente, porque si no te puedes hasta marear, ¿eh? Ok. Hay que terminar la meditación. Y por eso la con calma. respiración es importante. Fundamental. Tenemos un minutito nada más, mi querido Rafa. Cuéntanos cómo habría que respirar. Respirar por la nariz siempre. Ok. Y les voy a dar un consejo. Tenemos que dar siempre respiración usando el diafragma. El diafragma es el eje de la respiración. Sin el diafragma no podríamos Sí, sí. funcionar. ¿Cómo lograr esta respiración, Rafa? Tomando aquí. A los Nos costados. tomamos las 3 costillas
a los lados de nuestra espalda y sentimos, inhala y sientes cómo se expande. Exhalas y sientes cómo se reduce. Okay. Inhala, exhala. Esta es la respiración, no la de la pancita. En la pancita no hay más que tripa, ¿eh? Ok. Entonces, esta es la respiración. Respirar así, utilizando siempre el diafragma. Hay que tener un diafragma fuerte, muy fuerte. Otro día hablamos de cómo ejercitar el diafragma y cómo cuidarlo. Me encanta. Es fundamental hacerlo también. Perfecto. El diafragma masajea el corazón, masajea el nervio vago, masajea, nos ayuda a tener una buena digestión. Todo eso hace el diafragma, independientemente de que nos mantiene bien activos, pensantes y actuantes. Eso me encanta. Muchísimas gracias, Rafa. ¿Dónde te encontramos? Porque continúas con clases de Tai Chi. Así es, estoy en el parque de la Lagartija, en el Centro Cultural de la UNAM de la Lagartija, un ambiente fabuloso, el lugar es espléndido. Ahí me encuentran en mi página web www.calmayequilibrio.com.mx. Me encanta. Muchísimas gracias, Rafael López, mi querido Rafa, siempre con muy buenos tips para poder llevar esta atención plena apoyados en nuestra respiración. Y oigan, vamos a cambiar de tema porque ya llegó el otro especialista y vamos a hablar de qué sucede si perdemos un diente. ¿Ya se perdió de por vida o qué podemos hacer? Vamos con ella. Kenia Álvarez, ella es odontóloga y nos viene a resolver este enigma. Oigan, si se nos cae el diente, ¿qué pasa? ¿Qué hacer si se nos cae una pieza? Bienvenida, Kenia, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, feliz de estar acá. Gracias por estar aquí, igual nosotros felices de recibirte y de que nos resuelvas esta duda. Oye, decía yo al principio del programa, acostumbrados a que de pequeñito se nos cae el diente, pero ahí viene otro, y se cae el de leche y ahí viene el otro. Pero ¿qué pasa si ya en edad adulta, adiós un diente? ¿Hay algo que hacer? Claro. Ya hemos estado hablando mucho del tema de la rehabilitación, ¿no? Sí. O sea, qué tratamientos hacer, que el implante, que el puente, pero ¿qué pasa? O sea, hay muchas veces no tenemos esa información de cuando perdemos un diente permanente, ¿ok? El diente de adulto. Se nos cae un diente, ya sea por caries, por traumatismo, lo dejamos pasar porque si es un diente de enfrente, obviamente ahí es cuando corremos, ¿no? Ah, claro, porque la estética, porque se ve y porque todo porque el mundo es la se parte entera. estética, exacto. Sí. Pero cuando perdemos las muelitas, donde nadie las ve, nadie se da cuenta, y es las que más problemas traen. ¿Por qué, Kenia? Primeramente, uno de los principales problemas y el más rápido es la pérdida ósea, la pérdida de hueso. Ok, si nosotros perdemos un diente, ese hoyito en donde estaba la raíz del diente, donde estaba localizado, se llama alvéolo. Entonces, ese huesito, ese espacio, sufre una remodelación. ¿Okay? Entonces, las raíces, al estar el diente en el hueso, la masticación es una estimulación para el hueso. Siempre que hay higiene, que hay estimulación, el hueso se mantiene. Las tablitas óseas, nuestro nivel óseo se mantiene. Por eso es que nuestra mandíbula siempre está a un nivel, por así decirlo, planito en cuestión del hueso. Perdemos este diente, queda un hoyito, no se rehabilita ese hoyito, no se reemplaza el diente y el hueso se empieza a colapsar. Ok, entonces como no hay ese estímulo masticatorio, ya perdimos el dientito, empieza esa pérdida de hueso. Empieza a nivel local, o sea, en el dientito que perdimos, pero eso nos va afectando los dientes adyacentes, los dientes de al lado. Entonces empieza a haber pérdida de hueso también, ligera en los dientes de al lado. O sea que sí hay un gran impacto, no nada más es, ya se me cayó, nadie se enteró, solo yo y ahí que se quede. Exacto, no sí, es nada más hay eso. que atenderse. Exacto, ese es número uno y es lo más rápido, lo que empieza a suceder, o sea, la remodelación ósea. Con el tiempo viene el desplazamiento. Okay, desplazamiento de los dientes vecinos. Perdimos un diente, tenemos dos dientes vecinos. Los dientes siempre por fisionomía buscan un punto de contacto. Tanto los dientes de al lado como los dientes antagonistas. Ok, arriba y abajo. Exacto, es decir, yo pierdo un diente de abajo, el diente antagonista de arriba siempre va a buscar ese punto de contacto y al no tenerlo,
empieza un movimiento hacia abajo, o sea, se empieza a salir del plano oclusal, le llamamos nosotros. Ok, o sea, está buscando literalmente al dientito de abajo. Exacto, entonces ya no lo tenemos. ese dientito antagonista busca su punto de contacto, busca su contacto, su hermanito, lo pierde, se empieza a salir, porque es un movimiento fisiológico natural. Que entonces, como no lo tenemos, se empieza a ver más abajo de los otros dientes. ¿Puede caerse o perderse ese también? Es un proceso lento, esto Sí. pasa con los años, no crean que es un proceso rápido. Sin embargo, ya una vez que empieza el movimiento, para acomodar esas piezas es muy difícil. ¿Okay? Hay pacientes que sufren esa remodelación al año, a los 2 años, a los 5 años, ¿okay? Pero como son muelitas, piensan que no va a pasar nada si la dejamos ahí, ¿no? O sea, si no rehabilitamos. Entonces, Claro. al haber ese desplazamiento, tanto del antagonista como de los dientitos de al lado, los dientitos de al lado empieza a hacer esto. Empiezan a buscar al que se les fue, que es el de en medio, y entonces se enchuecan. Exacto, Ok. se empiezan a mover. Entonces, el huequito se empieza a cerrar. Pero se por los empieza a otros cerrar- dientes. Exacto, se empieza a cerrar por los dientes de al lado y llega un punto en el que cuando el paciente ya se quiere poner el dientito que perdió, ya no se puede porque ya no hay el claro. espacio que necesitamos porque estos dientes hicieron esto. Los laterales ya se Ok. voltearon a llenar ese hoyito. Exacto, entonces ahora, ¿qué pasa si estos dientes hacen esto, además de que ya no nos cabe el dientito, ¿no? Hacen esto, provoca un problema de mordida, una maloclusión le llamamos nosotros. Sí. ¿Qué es esto? Que los dientes ya no tienen su contacto ideal o el contacto normal. Por supuesto, están acostados, digamos, ¿no? Se acostaron Exactamente. para cubrir el huequito. Exactamente, entonces ya tenemos puntos prematuros, le llamamos, o puntos altos, o puntos que no deberían de existir en boca. Ya. ¿Ok? Ya el dientito de arriba ocluye o presiona en un lado de la muelita de acá de abajo Que donde no no debería. debería, hace una fuerza que no debería y empiezan problemas articulares también. Ya. ¿Ok? En esta parte de la articulación de la mandíbula, como son puntos prematuros que no estaban y que no deben de estar, entonces ya empiezan problemas musculares, dolores de cabeza, fatiga, Claro. pacientes que se despiertan con muy tenso y dicen, "Ah, incluso hasta dolores en el cuello. ¿Ok? Dolores cervicales por este tema que parece ser que es algo muy sencillo y muy simple, pero no se tiene- conoce, claro. ¿ok? No se tiene este conocimiento de lo que es. Lo ideal es no llegar a esto. Y Claro. evidentemente en cuanto haya esta pérdida de una pieza dental, acudir con el especialista, llevar el tratamiento y el procedimiento. Pero ¿qué pasa justo si ya sucedió el que dejé pasar tiempo y ahorita me estoy enterando porque Kenia me lo está explicando y no sé, ¿tengo algo que hacer todavía? Sí, generalmente, vamos a ponerle el 95% de los casos, siempre hay una solución Ok. protésica. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Un estudio. ¿Ok? Yo ya sé que ya perdí un diente hace años, ya me vi en el espejo y vi que mi espacio se cerró y los dientes se movieron. Es una radiografía, Ok. en algunos casos tomografía para valorar el nivel óseo que tenemos y poder darle al paciente un plan de tratamiento adecuado. Ya. ¿Ok? En estos casos, obviamente los implantes hemos estado hablando que es la mejor opción cuando se pierde un diente, pero se tienen que tener las condiciones adecuadas para poder realizar este tratamiento, ¿no? En casos donde ya el espacio está muy cerrado, en ocasiones cuando el paciente es joven, porque nos llegan pacientitos jóvenes, es poner brackets para volver a acomodar esos dientes en su posición donde estaban y que nos quede el espacio para poder colocar el implante y reemplazar el diente que perdimos, ¿no? Sin dañar los dientes de al lado. Que también hay casos en donde por estos movimientos se pierden los puntos de contactos ideales que deben de tener los dientes. Ok. Aquí estamos viendo una imagen en donde el diente superior, como perdió el diente de abajo, se salió. Exacto. ¿Ok? Se ve más abajo porque estaba buscando su antagonista, ¿no? Claro, como dices, el punto de contacto. Exacto. Ok. Entonces, al haber este movimiento, generalmente son 4 dientes los que abarcamos, tanto arriba como de al lado, pero al haber esos movimientos también se pierden puntos de contactos en el resto de la dentadura. ¿Ok? Los Sí, dientes, claro. los dientes van unidos. ¿Ok? ¿Cómo lo sabemos? Cuando les digo a los pacientes, cuando pasan el hilo dental, siempre se tiene que escuchar como un clic.
Ajá. ¿Ok? No se debe ni de batallar demasiado para meterlo, ni que se rasgue, pero tampoco que entre muy holgado. ¿Ok? El punto de contacto ideal se sabe con un clic, ¿no? Entonces, cuando se tienen estos espacios dentales, generalmente se abren los puntos de contactos y eso ocasiona también más acúmulo de comida. Me imagino, claro, sí. Por ende trae caries. Entonces, son zonas en donde a veces el cepillado no permite la adecuada limpieza, quedan restos de comida, provoca caries. Entonces, en esa zona interdentalmente, en este caso, como estamos viendo en la imagen, es muy común caries. Por supuesto, ¿Por qué? sí. Porque y se en los mueven, laterales. exacto, Ajá. se mueven los puntos de contactos ideales al perder un solo diente en boca. O sea, nos ocasiona, una pérdida dental nos ocasiona muchísimas afectaciones. Sí. Oye, Es ¿qué una pasa escalerita. con ese antagónico que está buscando ese dientito, por poner el ejemplo mismo de hace rato, se pierde una pieza dental de abajo y justo la que está arribita busca el contacto, entonces va saliendo? Ya que empezó a salir más esa pieza de arriba, en este ejemplo que ponemos, ¿hay manera de volverla a subir? Sí hay manera, dependiendo qué tanto salió de su plano oclusal, ¿ok? Por eso es la importancia de detectarlo a tiempo, ¿ok? Si salió un poquito, salió ligeramente, no más de 5 milímetros, o sea, que no sea tanto, que no sea excesiva esta pérdida, se puede resolver con un tema ortodóntico. Ok. A lo mejor con unos brackets igual y solamente, eso ya es dependiendo del diagnóstico, Pero sí hay ¿no? solución. Pero sí hay solución, tanto con brackets, a lo mejor con un botoncito solamente y una liguita, o sea, es un movimiento como el de los brackets, como la ortodoncia, es regresar ese diente, o sea, el movimiento se le llama intruirlo. Ya. ¿Ok? Intruimos ese diente que se salió. ¿Ok? Pero siempre y cuando el caso sea el ideal, ¿ok? O sea, que no dejemos pasar mucho tiempo. Ya cuando sale mucho, ya el diente presenta movilidad, ¿ok? Y ya hay una pérdida de hueso. Entonces, en estos casos ya el tiempo es un factor importante. En cuanto exacto. empecemos a tener alguna situación o nos estemos dando cuenta, acudir para empezar con tratamiento. Exactamente, porque ya que empieza a haber movilidad, ya que el diente se movió de más, ¿sí? Hay pérdida de hueso, y si tenemos pérdida de hueso, ya el tratamiento se vuelve un poquito más complicado. El hecho de ser adultos mayores, la edad pues que tengamos, ¿influye para la pérdida de dientes? Sí. Sí influye. Es más que nada también el hecho de la pérdida de hueso en mandíbula y en maxilar. ¿Qué pasa? Así como en nuestra piel, nuestros dientes van envejeciendo, nuestros tejidos van envejeciendo, la encía, mucosas, el sistema óseo de nuestra mandíbula y de nuestro maxilar tiene un envejecimiento normal. ¿Okay? Entonces, si a los 40 años perdimos una muelita y nunca acudimos a un tratamiento y ya tenemos 55, ya no es la misma densidad ósea que teníamos a los 40. Sí, claro. Entonces ya el tratamiento se puede tornar un poquito más complicado. No es que no tenga solución, de que se puede rehabilitar, pero se va volviendo un poquito más complicado. Excelente. Ya entran otros factores de tratamiento. Exactamente. Pues mi querida Kenia Álvarez, cuéntanos en dónde te encontramos para poder llegar a consulta contigo. Gracias. Estamos ubicados en Hospital H+ de Querétaro, Torre Médica 3, consultorio 1304, piso 13. Muy bien, pues ahí te estaremos visitando y te agradecemos muchísimo el que hayas venido a platicarnos de esta gran importancia. En cuanto haya una pérdida de diente, por favor acudir con los especialistas. No lo dejen pasar. Exactamente, muchísimas gracias. Gracias. Oigan, vamos a hablar ahora acerca de la importancia de tener un espacio para nuestros bebés y que puedan jugar. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo estimularlos? Bueno, vamos del otro lado y lo sabremos. Y sí, vamos a tocar el tema de los bebés. Muchos padres de familia luego no sabemos ni qué caramba hacer con los criaturitos en casa, y qué mejor que por parte de los especialistas que nos vengan a explicar. Gabriela Paradela, tú como especialista en estimulación temprana, cuéntanos, bienvenidísima. ¿Qué hay que hacer con estos bebés en casa? Muchas gracias. Podemos hacer muchas cosas, porque a través del juego, este momento en donde los bebés y los niños van aprendiendo
a interactuar con el medio que los rodea y también, bueno, se activan las neuronas, empiezan a ver los primeros aprendizajes. Por eso me traje algo para empezar a contarte. Por favor, yo ya hasta quiero jugar, fíjate, ya vi que traes mucho colorcito en esa canasta. Muchos colores. Primero, los estímulos visuales son muy importantes y cuando empezamos a estimular a los bebés en la primera infancia, mira, tenemos, por ejemplo, si quieres para son irte las viendo pelotitas sensoriales en donde los bebés no necesitan muchos estímulos ruidosos, brillantes, muchos estímulos, porque a veces también se estresan y es algo que no favorece. Entonces, estas pelotitas sensoriales las vamos desplazando por los piecitos, por las manos, vamos despertando esos estímulos en el cuerpo. Y la textura, como mencionas, también para ellos es importante lo que están sintiendo. Es lo que están sintiendo. También después podemos ir ofreciéndoles otros estímulos, por ejemplo, una pañoleta. Yo en este caso me traje esta rejillita que es como más áspera y todas estas sensaciones que van, digamos, sintiendo en el cuerpo y después paulatinamente con sus manos cuando van desarrollando la coordinación mano-ojo, las van tocando, las van sintiendo. Y en casa tenemos también muchos objetos que sirven como juguetes, como tal, por ejemplo, me traje la esponja. Ay, la de para enjuagarte, ¿no? La de enjabonarte. baño, enjabonarte, en donde hoy por hoy tienen muchas texturas. Sí, sí es cierto. Cuando los bañamos también es un momento de juego, un momento en donde ya con las pompas de jabón. En esto, bueno, tiene hasta cascabelitos. Tiene cascabelitos, también son estímulos auditivos, en donde siempre se van, digamos, incorporando a la rutina. ¿Cómo saber, Gaby, qué tipo de estimulación requiere mi bebé? Porque luego por querer estimularlo, ¿podemos estimularlo de más o no? Sí, exactamente, es cuando uno lo va sobreestimulando. Por eso en general recomiendo que sean, por ejemplo, estos tipos de juguetes, en donde no hay un estímulo muy invasivo como los juguetes que tienen ¿Para bebecitos de qué muchas meses? luces. ¿Cuántos meses? Desde que nacen hasta los 3 meses yo recomiendo este tipo de juguetes, en donde en realidad lo que buscamos es la manipulación de los objetos. Se lo van a llevar a la boca. Se lo van a llevar a la boca, por eso, digamos, estas pelotitas sensoriales se las pueden llevar a la boca, la mamá después lo tiene que lavar para después volver a ofrecérselos. Las esponjas también, en cuanto estamos en el baño, pero bueno, ahí hay una interacción con la mamá, en donde tal vez es más difícil que se lo lleve a la boca. Exacto. Y en realidad también para estimular la parte visual, lo agarramos de la cuerdita, los movemos. Y al tener sonido, también estamos estimulando la visión. Ah, por supuesto. Para que la vaya siguiendo. Para que lo vaya siguiendo. Lo vamos moviendo. Y a medida que van creciendo estos bebés, tenemos más cosas en casa, que siempre tenemos el batidor para la crema. Ándale, pues, Podemos poner, yo puse en este caso estas tiritas de colores, pero podemos usar en casa calcetines, en donde ya un bebé de 4 o 6 meses está sentado con apoyo de los almohadones, puede agarrar y sostirar. Claro, ir jalando la tela. Exactamente, que ya está usando la mano. Es más exploración, en donde toca muchos juguetes. Y también podemos en casa facilitar un cajón de la cocina con elementos que no sean peligrosos para el bebé, porque en esta etapa también es pongo y saco. Pongo y saco. Cuando el bebé empieza ya a gatear y descubre que hay cajones y que puede jalar y que hay cosas adentro, empieza a sacar y después la mamá tiene que empezar a ordenar. Bueno, eso es un momento de juego en donde la mamá se puede tomar unos minutitos. Entonces tenemos que acomodar nuestra casa para también facilitarle el juego a nuestros niños. Porque yo fui, mi hijo ya tiene 22 años, pero yo fui de las mamás que le ponía el seguro a los cajones y que no abra nada y que no haga nada y pues de alguna forma también lo estás prohibiendo a que hagas y también estábamos como mamás atrás de ellos poniendo cerrojos en todos los cajones. Entonces, digamos, una manera primero de darle ese lugar, darle ese gustito para que explore. Nosotras como mamás podemos decir, bueno, este cajón va a ser para él. Estar presente porque, bueno, puede suceder que el cajón se cierre, se agarre los dedos, exactamente. Pero tener ese espacio, ¿no? Espacio para que la mamá también sea un poco relajada. Bueno, yo estoy al lado del bebé sentado, que él saca, que ponga, porque realmente con esa actividad puede estar varios minutos. Varios minutos. Y también otro de los estímulos que muchos les gustan a los niños es hacer sonidos. Las sonajas. Las sonajas, tal cual, tal vez acompaña una canción, pero
lo que van a hacer es la prensión y la van a sacudir, la van a mover. Y este sonido es lo que les va a llamar la atención y van a estar todo el tiempo moviendo a lo las mejor a orejas. los papás no nos guste tanto, pero es necesario, Es también para necesario, ellos. claro, porque después también algo que me causa mucha gracia es una cacerola, Ajá. una cuchara de madera Ay, y Dios empiezan mío. a hacer sonidos. Sí, claro. Algo que tenemos en casa que llama mucho la atención, me lo traje acá, los broches. Ay, las pinzas de ropa. Las pinzas de la ropa. La pinza de ropa y Cuando- con una tapa literalmente de algún aerosol. Una tapa de un aerosol, un tupper, una taza plástica. Claro. Entonces, cuando ya los bebés tienen 2 años, estamos practicando y estimulando lo que es la pinza, Ajá. que más adelante, cuando ya estén en preescolar, Les va a servir para les va a poder- servir para agarrar las crayolas, los lápices. Claro. Y todos esos estímulos los tenemos en casa y son momentos de juegos que son muy útiles. Y baratísimo, mi querida Gabriela, porque luego queremos ir a comprar los juguetes y los juegos que sean necesarios para ellos y resulta Sí. que no. Primero tenemos que tener un espacio seguro, lejos de escaleras o algo que pueda llegar a causar algún, digamos, una situación de Sí, algún accidente. accidente, algo que no sea indeseable, porque también la parte del juego es proporcionarle el espacio con una lona, un tapete, ir dándole un objeto, pero de a uno, digamos, a uno a la vez. Vamos para que lo exploren, para que puedan ver qué pueden hacer con ese objeto. Si ya están gateando, le damos una pelota, y si la pelota rueda, bueno, que el bebé vaya tras la pelota. Claro. Y una vez que vemos que el bebé ya tiene esa interacción, podemos agregar otro juguete. Por ejemplo, en este caso, seguimos en el mismo ejemplo, una caja grande para que el bebé pueda y descubra que tal vez puede poner la pelota adentro, la puede sacar, puede girar la pelota y empezar a arrastrar o llevar a pasear la pelota. Lo importante es darle ese tiempo para que explore. A veces las mamás estamos preocupadas y sentimos que tenemos que darle muchos juguetes para que esté entretenido, y a veces lo que pasa cuando tienen muchos estímulos, no saben qué agarrar. O agarran un juguete, lo miran, lo dejan. Agarra otro y lo dejan. Y no exploran en sí Ok. qué es lo que puede hacer con ese autito. ¿Hay algún límite de justo juguetitos o estimulación? En realidad, yo lo que recomiendo es que, por ejemplo, elegamos 2 o 3 y que nosotras planifiquemos ese momento de juego en qué puede hacer. Por ejemplo, la pelota y una caja, o la pelota y podemos agregar un autito, que el autito puede ir girando por la pelota. Algo que tenga una intención. Esa es la idea del juego. Sí, claro. Y no darle por dar para que se entretenga y nosotros tengamos esos minutos de tranquilidad. Y también los bloques de madera son un buen recurso en donde pueden pasar horas apilando, derribando, haciendo líneas largas, líneas cortas, poniendo dentro de una caja, sacándolos de la caja, poniéndolos en otro lugar. Esos momentos de espacio es que, digamos, son los ideales. Y también es muy importante qué es lo que hace la mamá. A veces como mamás decimos, no, vamos a poner un bloque y arriba otro y otro, y terminamos las mamás haciendo el juego. Cierto. Entonces, los niños viéndonos bien bonito. Claro. Podemos poner el ejemplo, pero al final ellos son quienes tienen que hacerlo, o no necesariamente dar el ejemplo. podemos mostrarle el objeto. Ok. Tenemos bloques de madera. Mira, ¿qué pasa si ponemos este bloque arriba del otro? Y ahí nuestra acción, esa es nuestra, Ya con eso nuestro es granito suficiente. de arena. Ok. Tenemos que invitar. ¿Y vos cómo podés hacer? ¿Qué se te ocurre? Y a ver, y probamos. Y a medida nosotras nos vamos corriendo de la acción, no del lugar. No, claro, siempre supervisando, Claro, pero no nos vamos- necesariamente involucrarnos en las cosas. Nos involucramos para un hacerlo. poquito a la distancia. Es Cuando correcto. vemos que va perdiendo el entusiasmo, mira, ¿y ahora qué hacemos con esto? Vamos agregando algo más para enriquecer ese momento del juego y también para que el bebé, el niño, descubra qué es lo que puede hacer, y ahí despierta la creatividad, Claro. empiezan esas conexiones neuronales como hablamos en un principio, en donde empieza la curiosidad. Y cuando hay curiosidad hay aprendizaje. Me encanta. Y es una manera muy Y propicia. si nos quedamos con ganas de saber más, próximamente vas a tener una masterclass justo de Sí. juego de manera gratuita, y nos compartes que es para el día jueves 4 de septiembre. Esto es de Así manera es. online, así es que todo mundo se puede sumar, es de forma gratuita. Y si tienen alguna duda para poder tener esta liga
y llegar a este recurso que nos vas a dar de Masterclass, ¿en dónde te encontramos? Me pueden encontrar en el 442-770252, me mandan un WhatsApp y ahí ya nos coordinamos, le doy la liga, les cuento un poquito más que es de juego y darles más estrategias para que en casa puedan también propiciar estos momentos de juegos y ir derribando mitos también, que no hace falta mucho Exacto. para que el niño se pueda entretener en casa. Orientación-primera-infancia, así te encuentran en Instagram. Mi querida Gabriela, muchísimas gracias como siempre. Ya nos dejaste un poquito más abierto el panorama de qué hacer con nuestros bebés en casa y de manera segura. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un Qué placer. bella. Gracias igualmente. Oigan, y vamos a hablar ahora un poco pues de todo lo que ha sucedido en Querétaro en general, en la historia, particularmente de las inundaciones en el ayer de Querétaro, pero también de todo lo que podemos encontrar en sus municipios, por supuesto. Jaime Zúñiga, como cronista del Estado, viene a platicar de ello. Y ya estamos de este lado y me encanta porque mi querido Jaime Zúñiga ya está con nosotros para hablar de inicio de lo que acabamos de vivir hace unos días en cuanto a las inundaciones y las lluvias, que no es nada nuevo, fíjense. Eso ya viene desde hace mucho tiempo. Jaime, bienvenido, ¿cómo estás? Era un placer estar aquí contigo. Gracias por venir a platicarnos y arrancar con este tema de las inundaciones de Querétaro hace algunos ayeres. Sí, fíjate que lo dices bien, no es nada nuevo. Los que tenemos mi edad, que ya rebasamos los 15 años, entonces tenemos algo de memoria. Claro. En los años 40, cuando íbamos a la primaria, a la escuela, había veces que llovía durante 15 días. Seguidito. 15 días, día y noche. En la noche generalmente había tormentas de rayos, pero todo el día estaba lloviznando. Nos daba tiempo de llegar a la escuela, 2, 3 cuadras, que las escuelas estaban muy cercanas, Querétaro era muy pequeño, Querétaro estaba empedrado. Entonces sabíamos que cuando el cimatario tenía sombrero, decían los queretanos, de nubes, iba a llegar el agua. Hay agua en el cimatario, decían los mayores. Y efectivamente en la tarde los truenos, los rayos, el agua corría por las calles, se inundaba la Alameda era más baja. Estaba en la periferia estaban las acequias de las aguas negras, con eso se regaba la Alameda, los prados, los árboles. Y en 15, 20 minutos dejaba de llover, en ocasiones ya en la tarde salía el sol, en la tarde, las piedras secas, porque se reabsorbía el agua. Pero pasaron los años y llegó la modernidad, entonces Querétaro empezó a crecer. Claro. Agapito Pozo puso el primer adoquín, que ya no era permeable, sino era impermeable, el adoquín de la Cañada, en todo lo que era la periferia del jardín. 1947. Hay unos adoquines, unos recintos negros que tienen esa fecha. Entonces empezó a bajar mucha agua y empezó a inundarse Querétaro. Pero Querétaro tenía una pendiente natural hacia el poniente. Y en los años 50 empezó la carretera San Luis Potosí, hoy 5 de febrero. Empezaron los terraplenes que formaron un dique para toda esa parte de allá. El agua se iba por el río, pero el río es insuficiente. En los años de primaria me tocó en el Instituto Queretano, en el Molino de San Antonio, pues no lo van a creer porque mucha gente que llegó recientemente no veía esto, pero pasaban vacas flotando que se las llevaba la corriente. ¿Cómo crees, porque el río Jaime? viene desde el Zamorano. Desde el final del Zamorano, el Cerro del Zamorano, el más alto de esta región. Entonces escurría el agua en forma natural. Del cimatario las autoridades empezaron a hacer los famosos drenes. Cimatario 1, ya no se va a inundar Querétaro, se inundaba. Cimatario 2, ya no se va a inundar, y porque ya son 2. Los drenes atravesaban diagonalmente unos canales que conducían el agua hacia el poniente, la presa del Lodo, el río Querétaro, y se iba con rumbo al río El Pueblito, el río de la Laja, para Guanajuato. Ahora, empezó Querétaro con el desarrollo en toda la periferia, se empezó a adoquinar, se empezó a asfaltar y las a calles, fraccionar también. a fraccionar. Entonces se cubrió porque los techos de las casas también son impermeables, se reduce el lugar de absorción en los cerros, cierto, sí. y entonces el agua adquiere velocidad. Y esta velocidad hizo que en 1985
un 11 de octubre, me acuerdo porque el 12 tenía yo una intervención como diputado por el Día de la Raza, el descubrimiento de América, y amanecí yo con mi discurso y todo en la mano. Canceladísimo. Y hablé que si iba a haber el evento, me dijeron solo que tengas lancha. Estaba inundada Comercial Mexicana, Arras, el estacionamiento subterráneo, el Hotel Impala. Y hay zonas críticas que son de Ignacio Pérez hacia el Cerro de las Campanas, ahí se desborda el río. Los drenes del Arenal, Lomo de Toro, todo lo que hay de infraestructura, se rebasan. No hay tubo que contenga la cantidad de agua, porque ahora un gobernador quería entubar el río Querétaro y hacer una avenida, el río de la Piedad en México, todo lo que han hecho en Guadalajara también. Aquí lo querían hacer para hacer una avenida en la parte de arriba. Fue imposible, ustedes lo están viendo. No hay tubo, no hay drenaje que contenga los escurrimientos. Claro, o sea que de manera natural Querétaro es parte que atrae el agua, pues la lluvia sí o sí va a pasar y la cantidad de lluvia no tiene nada que ver con que si está bien hecho o mal hecho, que el gobierno, que la pavimentación, es algo natural. Esto se va a rebasar, no hay quien controle la naturaleza. Para la humanidad 500 años, como pasó en la capital, 500 años, se secó el lago de Texcoco, etc. 1951, estuvieron 15 días en México bajo 1 metro de agua en muchas partes. ¿Por qué? Porque al humano decimos 500 años es mucho, ya no va a inundarse, pero la naturaleza son milenios de los ciclos de la naturaleza que vuelven a ser. Ahora hay otra cosa. Aquí Querétaro fue una laguna y todavía había remanentes de esa gran laguna. Al poniente, la laguna de los Patos, que está descrita por los primeros pobladores. El bordo de Carretas, el bordo de lo que es el fraccionamiento cimatario. Y el más reciente fue un bordo que está donde está ahora Puerta Victoria. Ahí hubo una embotelladora. Allí era una gran reserva de agua de Querétaro que durante años estuvo extrayendo con 3 pozos y se abatieron los mantos, ya no hubo con qué producir los refrescos y es Plaza Victoria, pero era un bordo. En nuestra niñez con las resorteras, les íbamos a tirar a los patos, nos hacíamos tontos porque la piedrita llegaba. Claro, no alcanzaba a llegar hasta allá, pero se divertían mucho. Sí, cuando menos le poníamos un susto al pato, ¿verdad? Porque corría. Entonces, eso, y en Carretas, donde está la casa, un London Coffee, una cosa así, hay un jardincito. Durante años la naturaleza volvía a llenar una parte de esa zona como recordatorio de lo que fue el bordo de Carretas, desecado por Diego de Tapia. Lo desecó, lo drenó con rumbo al río para tierras de labranza. Entonces se quejan de que en cimatario, arcillas expansivas, hay humedad, se expanden, las casas no pueden abrir las puertas, Carretas, algo similar. Pero recordemos que la NASA hizo un estudio, esto está documentado, es un estudio vía satélite, donde se demostró que había 3 montículos que salían, el Cerro del Sangremal, el Cerro de San Gregorio y el Cerro de las Campanas. Lo demás era una laguna y son 450 metros de humus, de acumulación, de la evolución de las capas tectónicas, pero así es. ¿Por qué Querétaro? De manera natural. Hagan lo que hagan, la naturaleza lo va a rebasar. ¿Se puede mitigar? Sí, el 5 de febrero se ha mitigado. Carrillo me tocó verlo inundado, lo veo nuevamente inundado. Todo esto. Pues tiene memoria. La historia se repite. Es correcto, la historia se repite, mi querido Jaime, y de alguna manera el conocer a quienes estamos de nuevos inquilinos aquí en Querétaro, saber un poco de lo que ha sucedido a lo largo de los años, nos hace entender un poco más del porqué de lo que está sucediendo actualmente. Mi querido Jaime, cuéntanos dónde te podemos encontrar para poder estar al pendiente también en redes. En las redes Jaime Zúñiga, cronista Jaime Zúñiga, nada más, o Preserva Patrimonio. Y los libros están en la librería de gobierno del Estado. Exactamente. Pues muchísimas gracias, Jaime Zúñiga Burgos, nuestro cronista del Estado, para platicarnos de esta historia en cuanto a las inundaciones aquí en Querétaro. Estamos de vuelta.
De parte de toda la producción, agradecerles a los que el día de hoy se sumaron aquí en esta transmisión en radio, en televisión, también vía streaming en www.rtq.mx. Y a nosotras, a mi querida Amelia Cove, la encuentran como En Confianza con Amelia, una servidora como Ara Rangel Oficial en todas nuestras plataformas. Recordarles que la señora Amelia Cove regresa el miércoles, está cuidando a su pequeña, pero no, le mandamos un besote. Negro, dice Jacome. Ay, Jacome, muchas gracias, un besotote. De... Me la pasé tejiendo todo el fin de semana, amigo, mi vestido, ¿no es cierto? Es de Liverpool, sí, está bien bonito. Muchas gracias. Muchas gracias, Jacome. Gracias de todo corazón. Y sí, el día de hoy ya terminamos, pero mañana aquí nos vemos en punto de las 8:30 de la mañana. Mi querido Cristian y todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Que tengan excelente lunes. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.